Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de la conversación que tenemos en el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ya estamos aquí reunidos con algunos contertulios habituales. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenos días para todos. Un gusto estar acá. Qué bueno, me alegro mucho. Y hoy parece que había alguna inquietud. Sí, yo tengo Daniel, una sí. situación que se dio esta semana, charlando con una gerente administrativa, estábamos viendo que siempre que necesitamos tomar una decisión, lo primero que hay que ver es el delta throughput que va a generar esa decisión frente al delta gasto operativo. Y entonces, lo que le había pasado a esta persona era que uno de los directores, como habían pedido aumentar la cantidad de gentes en recursos humanos, le dijo que le justificara, desde el punto de vista de números, por qué debería tomar una persona más. Entonces, la pregunta es, como sabemos que recursos humanos es muy importante, sobre todo lo que necesitaba una persona que administre los cursos y que vaya buscando cursos para hacer la gente de fábrica, la gente de planificación, la gente de ingeniería, necesitaba una persona más, no solo para liquidar sueldos. Y entonces la pregunta era, ¿cómo justifico ese aumento del delta throughput si no es un directo? Es en mediano plazo. Era un poco eso. ¿Cómo le justificaba hacia la dirección que eso le iba a dar un beneficio? Ese es un poco el planteo desde realmente teoría de restricciones, cómo el sistema como un todo reacciona en forma, digamos, más productiva o mejor performance, tocando algunos puntos que no son directamente la producción o las compras, sino que los servicios a la producción, todo lo que sean indirectos. Y esa es mi pregunta. Sí, Dani, a esa persona, si se le va a pagar mensualmente, es decir, opere o no la compañía, eso es un gasto de operación. Exacto. Entonces, sabemos que es un gasto de operación. La pregunta es si se hace el análisis incremental de qué impacto tiene en el throughput, qué impacto tiene en el inventario o inversión y qué impacto tiene en el gasto de operación, pues tenemos que incrementar el gasto de operación. Si no tiene ningún impacto en el throughput, el delta de utilidad es negativo y entonces la decisión aparentemente no es tan correcta. Pero lo que se debe mirar es qué nivel de riesgo, qué tanto pone en riesgo el throughput, el no tener esa persona. Es decir, es como el análisis del beneficio-costo de tomar esa decisión, de contratar a esa persona para reforzar el equipo de recursos humanos. Entonces sería cuánto throughput estaría en riesgo de no hacerlo. Es como cuando se evalúa un proyecto de si se hace o no se hace. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo y cuál es el riesgo con proyecto? Dividido entre el costo. Es buscar el impacto en el throughput desde la perspectiva de riesgo. Es un aporte a su inquietud. Gracias. ¿Cuánto te cuesta no tenerla? Eso es una buena alternativa. Lo que pasa es que intuitivamente uno sabe, y por la evidencia empírica, de que cuanto más capacitada está la gente, mejora su performance, ¿no? Y como en todo, digamos. Pero es difícil de evaluar desde el punto de vista del dinero. Que es un poco esa la pregunta que le hace, o sea, la pregunta que hace la dirección es siempre, ¿cuánto voy a gastar y cuánto voy a ganar? Es la pregunta de siempre. Entonces, había que justificarla con números. ¿Qué le piden a la gerenta financiera? Siempre le piden eso. Bueno, justificame por número lo que me está pidiendo la gente de recursos humanos. Vos sabés, Daniel, que lo escuchaba José Armando y pensaba, digo, bueno, a ver, ¿para qué hacen el mantenimiento de los matafuegos todos los años? Porque la verdad es que el impacto sobre el throughput no va a tener. Yo creo que sería muy racional recortar ya mismo ese gasto, ¿no? Sí. Si tienen algún otro seguro, creo que también.
O sea, a mí la sensación que me da con todo esto, por un lado, a partir de esto que dice José Armando, es, bueno, si yo le estoy pidiendo un impacto sobre el throughput, un incremento sobre el throughput, porque voy a recargar un matafuego, no lo vuelvo a poner. Dejemos de recargar los matafuegos, ¿no? Y me da la sensación que hay algo que están olvidando, que son esas condiciones que se llaman de visión viable, ¿no? De tener crecimiento armónico y sostenible. Entonces, queremos tener crecimiento, miramos el throughput. Bueno, ¿y cómo queremos que sea armónico y sostenible? Si, por ejemplo, no recargamos los matafuegos o si no tenemos gente que se esté capacitando. La otra cuestión es que a mí me da la sensación que aquí también estaríamos quedando atrapados por los óptimos locales, ¿no? Porque creo que quien está mirando eso también está mirando un óptimo local, no está mirando el sistema en su conjunto. Exactamente. Ahora, ¿puedo medirlo? Sí, se puede medir. A lo mejor no con las herramientas que estamos acostumbrados del POC, pero hay un montón de instrumentos con los cuales vos podés estar midiendo, ¿no? La productividad de la gente, podés estar midiendo el grado de estrés de la gente, el engagement, el capital psicológico, cosas que hasta hace 20 años atrás los instrumentos no estaban, y hoy la psicología positiva, todo lo que hace, todo se mide. Para todos los instrumentos probados, hay toda esa parte de recursos humanos que antes parecía que no se podía medir. Sí se pueden medir, ¿no? Se pueden conseguir esos instrumentos. Pero claro, si todo lo quiero medir desde la lógica del delta del throughput, delta, gasto y operación, me parece que en ese corto plazo no estamos logrando la respuesta. Y la otra cosa que creo que ya lo estuvieron diciendo es que yo estoy preparando la empresa para llevarla al siguiente nivel. Esa es la sensación que a mí me da tampoco. Bueno, paso la pelota. Muy bien, gracias. Yo podría decir otra cosa sobre esto. Tengo entendido que la persona entraría para el área de entrenamiento de personal, ¿no? Sí, o sea, para administrar y buscar nuevos, digamos, necesidades que tengan las distintas áreas de capacitación, de mejora, para, De acuerdo. digamos, tener esos talentos, poder tratar de mejorarlos con mayor capacitación. O gente nueva que entra, volverlos a capacitarlos para que puedan estar en la línea de producción lo más rápido posible. Alguien que no conozca cómo se programa un CNC, que lo sepa programar. Los Pero planificadores no es la persona que capacita, es la persona que administra, es que la que ministra, busca sí. los capacitadores, que busca los Sí. cursos, que Exactamente, que se Muy dedica a administra el eso. ciclo. En ese caso, la pregunta es si esa dirección valora el producto de esa gestión, que es todo lo que estás diciendo, ¿no? Que se convierte en una necesidad para que la empresa logre por lo menos niveles básicos de performance, de operación. El otro es cómo hacerlo. Bueno, necesito para eso una persona. Si no tengo la persona y no tengo el servicio, que es lo que necesita la empresa, entonces estoy prescindiendo de ese servicio. O sea, estoy prescindiendo de la capacidad de mantener a la gente en un nivel mínimo de operación, por un lado, y eventualmente la capacidad de mejorar, porque una buena parte de los cursos no solamente es para mantener la capacidad operativa, sino también para introducir mejoras en ese sistema. ¿Cómo lo va a medir? Bueno, ya yo creo que eso no se necesita ser tan matemático, pero si él valora, si esa dirección valora el mantener el nivel de operativo y la posibilidad de mejoras, entonces se convierte en un gasto necesario. ¿Bien? Que sea con una persona, con un outsourcing, ya ese es un problema del cómo. Pero la necesidad de mejora y de entrenamiento del personal está ahí presente, pues, ¿no? Y hay que satisfacerla. Estoy totalmente de acuerdo. El tema es que
la te respuesta piden que quiere la números. dirección es que piden números. Sí. Entonces, porque ellos manejan números, dicen. O sea, a mí háblame de números, te va a decir. Y entonces es difícil porque es indirecto. Eso es lo que yo Claro. razono. Porque en realidad, Se nota que no le cuesta a usted. no, pero te podría decir lo siguiente. Supongamos que alguien decide no hacer mantenimiento preventivo. ¿Por qué es bueno tener mantenimiento preventivo? Porque yo podría decir, bueno, cuando se rompe lo cambio. Pero eso sabemos que nos va a traer una parada de línea, que quizá el repuesto no está disponible y todos los problemas que sabemos que en la realidad pasan, que Y nos eso afecta conviene el andar throughput. haciendo preventivos porque nos va a ahorrar mucha plata. Y eso, digamos, se puede demostrar hasta empíricamente de que es así. Digamos. Y alguien podría decir, No no, yo solo no quiero eso, gastar. no Sí. solo eso, normalmente el mantenimiento preventivo te cuesta muy poca plata en repuestos baratos y te ahorra y las paradas de línea cuestan repuestos muy caros. O sea, Sí. es más barato cambiar el aceite cada tantos kilómetros que se te funda el auto, ¿no? O sea, Exactamente, es así, claro. es así. Bueno, pero en este sentido, que estamos hablando de medios un intangible, porque la capacitación de alguien, porque también te podría decir, bueno, yo lo capacito y resulta que a los 3 meses se me va, porque ahora está capacitado, porque es otra de las preguntas, está capacitado y ahora yo lo usé, digamos, Quiere ganar más. pasó por la escuelita de mi empresa y se fue a un lugar mejor. O se consiguió un lugar mejor porque ahora está capacitado y tiene la experiencia de haber trabajado conmigo. Una relación que yo haría en este caso sería cuánto me cuesta en el año a esa persona y qué significa eso porcentualmente respecto al nivel de operación. Y decir, mira, eso representa el 3% del nivel de operación. Ahora, si tú no tienes el personal calificado en un punto clave, seguramente que la baja en el nivel de operación va a ser mayor que un 3%. Entonces, eso podría ser como una manera, porque buscar un número, ¿no? Decir, no, esto te va a costar 2 millones de dólares, es muy difícil, pero una relación proporcional podría ser mucho más fácil de manejar. ¿Qué opina Francisco? No, tienen que opinar en voz alta. ¿No se Micrófono. escucha? Ahora se escucha. No hemos llegado hasta ese nivel todavía. Justo ayer en la mañana tuve una reunión con alguien de recursos humanos. Y como ustedes saben, mi área es financiera de nacimiento casi. Me dijo, oye, me están pidiendo que para todo el desarrollo del proceso de talento humano calcule el ROI, el famoso ROI que se pide en todas las empresas, el ROI de talento humano. Y es similar al ROI de marketing, es similar al ROI en general, que está buscando esta inversión que hago sobre el resultado que estoy teniendo. Creo que el problema principal ahí es el tiempo. El cálculo del tiempo, es decir, estoy haciendo una actividad que tiene por naturaleza pensar en el largo plazo, tratando de traducirle a un resultado en el corto plazo. Y ahí hay un desfase entre las dos actividades. Entonces, lo que mencionó Gustavo es correcto. Lo que estás haciendo es una inversión preparando a la organización para un futuro. Es como una inversión en una planta nueva el día de hoy. Estoy trabajando en un activo, no en un gasto. Parte de la inversión. Entonces, lo que estoy haciendo es construir a la organización para el siguiente nivel. Entonces, no puedo evaluarla en función de lo que estoy trabajando ahora. Y ahí se desfasa entre la generación del delta throughput y el delta de gasto operativo. Pero esa pregunta del ROI de talento humano es recurrentemente. Ahora, yo te escuchaba, Francisco, y acuerdo con vos. Ahora, sabes que te escuchaba inmediatamente, me venían a la mente un par de situaciones donde logramos medirlo en el corto plazo. Una es en los call centers. Como los call centers miden absolutamente todo, cuando nosotros vimos las capacitaciones en competencias conversacionales, a los 90 días ellos tenían un impacto inmediato, ¿no?, en cuanto a la tasa de resolución de problemas y clientes atendidos. Lo que pasa es que ellos tienen esa capacidad de medir todo. Y otro caso que también me viene a la mente, pero que es muy tangible,
vos capacitas a los operarios en los tambos, en la producción primaria de leche, y es inmediato cómo eso se refleja en la tasa de detección de celos. O sea, si vos no detectás cuando una vaca entra en celo, esa vaca no queda preñada, ¿no? Y esa vaca que no queda preñada no te va a dar leche. Si se demora un mes, tenés un periodo de un mes donde esa vaca queda improductiva. ¿Me explico? Entonces, la tasa de detección de celos, vos lo detectás, lo podés medir enseguida. En los call centers lo podés medir enseguida. La pregunta que me surge en este caso para que le traslado a Daniel es, ¿cuáles son los costos ocultos que hoy no se están midiendo y que sí se podrían llegar a medir? Porque sin duda, a ver, Matías nos hablaba de, es más barato cambiar el aceite que reparar una máquina, ¿no? Pero ¿cuáles son esos costos ocultos que hoy la empresa no está midiendo? Lo Cuando que uno los sucede, mide, Pero la verdadera pregunta de toda esta conversación es, el gasto ¿qué, operativo. qué te puede qué te puede aportar teoría de restricciones con su contabilidad de throughput para esta toma de decisiones? Porque todas las razones que ustedes han dado, yo estoy de acuerdo con todas. Y Daniel sigue oponiendo lo que dice la dirección de la empresa. Dice, sí, pues, todo muy bonito, usted habla muy bonito, pero se nota que no le cuesta. Aquí el dinero va a salir de aquí. Y Creo entonces que, Matías, para poder incorporar antes de que llegues a lo donde creo que quieres llegar, hay que entender algo. Claro, el incremento del gasto operativo se da por la contratación de esta persona o grupo de personas que va a estar en el cortísimo plazo sin dar todavía un resultado, porque va a estar haciendo la parte de levantamiento de necesidades de capacitación. Y va a tener que armar un proceso inicial en el cual esta persona está recibiendo su remuneración, incrementando el gasto operativo porque está ganando un sueldo y todavía no va a generar ningún resultado porque está levantando un proceso. Entonces, bueno, claro, para llegar a eso, depende en qué marco de tiempo haga el análisis de gasto operativo y throughput y eso, porque ¿a qué le dices corto plazo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un depende trimestre? del ¿6 tamaño, va a meses? depender del tamaño de la organización e igual va a tener en un mes recién iniciar los planes de capacitación y ya evalúas un mes y el timing entre la generación de throughput o la potencial generación de throughput versus el gasto operativo ya se dio, así sea un mes, porque no vas a generar Yo, todavía el yo resultado. no estoy tan optimista con que los planes de capacitación generen throughput inmediatamente tampoco. Depende en qué estamos hablando de capacitación. Estamos capacitando al personal para que aprenda a manejar la producción como un todo y no estén optimizando cada máquina y todo. Esa es una capacitación. O estamos capacitando al personal para que sepa hacer mejor el trabajo de soldadura o sepa esa otra capacitación, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista sistémico, aquí hay varias cosas que estuve pensando. Número uno, el, el throughput está limitado por las restricciones activas siempre, ¿cierto? Y una cosa que ya hemos conversado otras veces es que las funciones de soporte no pueden ser nunca cuello de botella, jamás. Y entonces, ¿cuáles son funciones de soporte? Mantenimiento, control de calidad, capacitación, recursos humanos, facturación, toda la obra administrativa, todo eso, aseo. El aseo es una función de soporte. Eh, Usted no le sobra tiempo a las personas del aseo y tiene un problema. Que no generan throughput, y que la empresa no va a generar throughput por mucho tiempo si uno no mantiene el ambiente limpio, el aseo de las oficinas, de la planta. Todo el mundo allá adentro es parte del sistema. Entonces, en primer lugar, está el tema de, oiga, pero no contratemos a esta persona, que hoy día está haciendo las planillas, se encargue de eso.
Entonces la respuesta puede ser, a lo mejor no le queda tiempo. No lo alcanza a hacer bien. Ya, si no lo alcanza a hacer bien, ¿en qué nos afecta? Porque partamos de la base de que las capacitaciones de las que estamos hablando son necesarias por algo, para mejorar una calidad, para mantener la calidad, para tal vez mejorar la productividad, cualquiera de esas cosas. Pero todo eso que acaban de decir al principio cuando dijo José Armando, ¿cuánto le cuesta no tenerla? Y cuando dijo Gustavo, pero si esto es más o menos parecido a ahorrarse el seguro, lo que estamos diciendo es le vamos a meter riesgo a la empresa si no contratamos el seguro y le vamos a meter riesgo a la empresa si no hacemos el mantenimiento de las máquinas y le vamos a meter riesgo a la empresa si no le hacemos el mantenimiento al personal. Porque capacitación es mantenimiento del personal, ¿no? Cuando uno le mete más riesgo, y entonces ahora ya que estamos hablando con el financiero, uno le dice, ¿usted cómo calcula el valor presente de los flujos futuros? Lo tiene que descontar una tasa de descuento, ¿no? Y su tasa de descuento crece cuando crece el riesgo, ¿sí o no? O sea que inmediatamente que tú le metes un poquito más de riesgo a la operación, tu valor presente se reduce. Incluso si los ingresos pueden crecer un poco, si la tasa de descuento es mayor, el flujo, o sea, los flujos futuros pueden tener un valor presente neto menor. Y aquí lo que estoy diciendo es que no basta para todos los análisis, no basta con el delta throughput. Hay que tener en cuenta también, porque yo nunca me traía mucho que me iba a servir lo del flash, esa cosa de throughput dollar days, porque no toma en cuenta la diferencia o sea, la incertidumbre, que en el fondo es las tasas de interés tienen la relación con el valor dependiendo del riesgo que uno corra. Entonces, desde el punto de vista de teoría de restricciones, si las capacitaciones son actividades necesarias para mantener el throughput, no hacerla va a poner en riesgo el throughput en el corto, mediano y largo plazo. Pero ¿necesitamos otra persona para hacer eso? O sea, pregúntese si con las personas que tiene hoy se alcanza justito si necesita otra persona. ¿Por qué? Porque necesita holgura en todas las funciones de soporte. Esos son amortiguadores necesarios para generar el throughput. Los amortiguadores son sincronizadores del sistema. Cuando uno no tiene amortiguador, es el cliente el que espera. El WIP el que espera. Si uno tiene amortiguador de capacidad, entonces no, hay flujo. Y este negocio es todo de flujo. Entonces, desde ese punto de vista, mi respuesta sería, aquí hay que hacer un análisis más cualitativo. ¿Son necesarios los cursos? Sí. ¿Es necesario hacer la búsqueda de los capacitadores, de los cursos, de los programas, de todo? Sí. ¿Toma tiempo eso? Sí. ¿Le da tiempo a la persona que está hoy día en recursos humanos, a las personas que están ahí? ¿Tienen tiempo para hacer eso? Muy justito. Entonces necesita otra persona, porque matemáticamente necesita la holgura. Entonces necesita 0,3 personas. ¿Puede contratar part-time? Sí, perfecto, contrate part-time. No puedo contratar part-time, entonces necesito una persona completa. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, ¿quiere calcular estos números? Perfecto. Estime muy conservadoramente que el throughput de un año
se podría reducir un 1% si es que no tiene a esta persona extra. Un 1%. Entonces, la empresa vende 10 millones al año y 10 millones al año, perfecto. Entonces, un 1% de ese throughput, porque ¿cuánto generará el throughput? Si es una fábrica, ¿cierto? Porque estamos hablando de soldadores y todo, es una fábrica. El throughput debe ser la mitad, 5 millones. El 1% de eso es 50.000. ¿Cuánto me cuesta el sueldo de esa persona? 20.000. Y yo estoy haciendo el cálculo súper conservador, súper conservador del 1%. De ahí para arriba. ¿Quiere más cálculos matemáticos? Veamos cuánto es la comparación del valor presente neto, o sea, el valor de la empresa, de los flujos futuros, si usted le mete más riesgo a la compañía. Empieza a incrementar la tasa de descuento de los flujos futuros y vea cuánto le cuesta en valor presente. Un 0,1% más, o sea, un 10 puntos base, 100 puntos base a la tasa de descuento. 10 puntos base. Con eso ya yo creo que tiene para justificar el sueldo. Siempre y cuando uno sí valide que no tener el amortiguador en las funciones de soporte hace crecer el riesgo. Y hacer crecer el riesgo hace subir la tasa de descuento de los flujos futuros. Entonces, si se pueden hacer cálculos matemáticos. Solamente con contabilidad de throughput ya haría el cálculo. ¿Está dispuesto a sacrificar un 1% de throughput anual? Yo, ahí ya está. Y después uno le mete otros conocimientos financieros. Pues. Claro. Pero el principio básico aquí es, y contestando, pero yo ya voy a ir entrenando a personas que después se me pueden ir a la competencia. Ya, pero esté tranquilo porque el throughput lo produce la empresa, no lo producen las personas sumando una habilidad y otra. Hay una película que es fantástica, se llama Moneyball en inglés, en español, El juego de la fortuna, es con Brad Pitt y un gordo que no me acuerdo cómo se llama ese actor, de un equipo de béisbol y es aplicando unas teorías estadísticas de un estadístico de los años 20, 30, pero esto lo aplicaron mucho después y demostraron que en béisbol no eran tan importantes las figuras, sino que el equipo tuviera una compenetración. Entonces, toda la teoría era, eso no necesitamos a la superfigura que puede batear, no sé qué, sino que ¿qué porcentaje necesitamos que entren a primera base? 0,4, listo. Ese y ese tienen esos registros. Esos los queremos. Dicen, no, pero no son los mejores y que tienen problemas. No me importa. Man. Necesitamos mejorar en ese punto porque en la cadena completa de juego, eso nos va a hacer mejorar mucho más que una estrella que vale millones de dólares al año y porque batea no sé qué porcentaje. Me da lo mismo. Lo que importa es lo que hace el equipo, no lo que hace cada uno. Entonces, eso también te lleva a pensar cuáles son los planes de capacitación y de entrenamiento que va a impulsar allá adentro. No me cabe duda de que hay que ir siempre a la vanguardia mejorando con todas las nuevas tecnologías. Si aparece la soldadura TIC Plus, non Plus Ultra, yo lo entrenaría en esa cosa porque lo más probable es que va a servir para mejorar algo ahí. Y vas creando más ventajas acerca de tu servicio.
pero hay que tener la visión sistémica, pues. O sea que el resumen de todo esto es, funciones de soporte tienen que tener holgura, porque si no se pone en riesgo el throughput. Porque puedes hacer que la restricción reduzca su rendimiento o aumente la incertidumbre, lo cual reduce el rendimiento a la larga. Y desde el punto de vista financiero muy tradicional, cuando aumenta la incertidumbre, aumenta el riesgo, disminuye el valor de la compañía. Ahora, después le pueden sumar todas las cosas y eso que Gustavo no dijo nada acerca del burnout. Podría haber dicho. Una pregunta, ¿es conveniente medir las horas de cada departamento para ver si sobra o no? ¿O se O sea, tiene que ver si han aumentado la productividad. O sea, si, claro, digamos, esta persona se ocupa de tantas horas por día de tal cosa, de la otra, entonces ya no le queda tiempo. ¿Eso debemos hacerlo Sí, pues por entonces, departamento? Como la capacidad disponible. Depende después de qué es lo que va a decirle a las personas que están midiendo, porque cuando una de las cosas que te pasa cuando tú mides es que estás interviniendo. Medir es intervenir. Entonces, si tú no explicas para qué estás midiendo, puede generar una reacción contraria de los intereses de la compañía. Sí, la anécdota que yo tengo es que los medidores de tiempos tradicionales me decían que, como, bueno, todo mal en esa empresa. Había óptimos locales de la cantidad de piezas por hora que tendría que hacer el operario. Entonces, cuando el operario veía que había un tomador de tiempo, empezaba a trabajar más lento. Entonces se escondía detrás de las columnas para tomarle el tiempo cuando estaba distraído el operario. Cosas de loco, ¿no? Pero eso es lo que pasa por el óptimo local. Y entonces, digamos, ese tenía que ver con eso. Si intervenía, el operario empezaba a trabajar mucho más lento para poder cobrar el premio después. Bueno, yo lo que pasa es también, que esta conversación la tuve con una empresa en Colombia. Estábamos en un taller de un día empezando a trabajar con ellos. Y en un momento les dije, ustedes me están hablando de productividad, a cada rato me dicen productividad aquí y allá, pero ¿cómo definen ustedes la productividad? Pues? Entonces, ¿qué pregunta más trivial? Es la cantidad de piezas por hora. Y dije, ok. ¿Y cómo pueden saber si lo están haciendo bien o mal? ¿Comparado con qué? Ustedes se dan cuenta de que han estado influyendo en el comportamiento de la gente toda la vida, así que no tienen ninguna comparación con una situación donde no hubiera esa influencia. Ustedes pueden Y no inventar, entonces usamos, hice esta pregunta, pueden inventar órdenes de producción si no tienen más ventas? Y como eran todo a pedido con diseño, medidas específicas y todo, me dije, no se puede eso. Ok. Eso es fantástico. Eso quiere decir que si tengo una cantidad de órdenes de producción limitada, finita, dado por las órdenes de venta, y yo no me puedo inventar más órdenes de venta. Si las puedes inventar, entonces aumentamos las ventas, pero no se puede. Entonces, ¿cómo jugarían ustedes la productividad si los operarios terminan antes el trabajo? O sea, todas las zonas de producción se terminan antes. ¿Dirían que eso es más productivo o menos productivo? Eso es más productivo. Es decir, que cuando aumenta el tiempo disponible, le empieza a sobrar tiempo a la gente, han sido más productivos. ¿Sí? ¿Qué tal esta definición de productividad?
Mientras más tiempo te sobre, más productivo eres. Y después entonces hay que aprender otras cosas acerca de los sistemas. Si tú balanceas las capacidades, destruye el flujo total, porque las incertidumbres interfieren, no son sincrónicas las incertidumbres. O sea, si fueran sincrónicas, me refiero a cuando un recurso está produciendo en su ciclo de baja productividad y todos los demás producen su ciclo de baja productividad, y cuando este aumenta un poco la productividad, todos aumentan la productividad y así, entonces todos se mueven sincrónicamente, entonces efectivamente el promedio del sistema sería el promedio de cada uno. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso ocurra con 2 recursos? No te digo con 20, con 2, nada más. Difícil. ¿Puede ocurrir 10 minutos? Bien. ¿Un día completo? Olvídalo. ¿Un año? No. Entonces, uno ya sabe que tiene que desbalancear. Y al desbalancear, entonces, pues tienes que tener capacidades protectivas. Y eso significa que si tú estás midiendo tiempos, es para dar la buena noticia de que ahora aumentaron la productividad cuando les sobra más tiempo. En Colombia ya les he contado esta historia. Una empresa que fue nuestra cliente y que bueno, siguen publicando en LinkedIn, y yo le pongo a recomendar a todas sus publicaciones porque realmente son fantásticos. Dice, no está cansado ya de que le incumplan con sus plazos de entrega en etiqueta, o ustedes con sus equipos no tienen un parad de planta. Venga con nosotros y aumente la confiabilidad de toda su operación. Bueno, una de las cosas que hicieron con la cosa de los equipos es que tienen un servicio técnico que tiene que atender todo el mantenimiento preventivo y también el correctivo de los clientes. Y antes de que empezáramos a hacer esto que les voy a contar, lo normal es que tenían pues un backlog, o sea, órdenes atrasadas. Y entonces, ante esta realidad de que se te atrasaban órdenes, el gerente general contrató en el pasado, contrató a otra persona en servicio técnico y no mejoraron las cosas. A las 3 semanas, 4 semanas seguían con atraso. Contrata a una segunda persona y siguen con atrasos. Pero aumentaron las ventas, ahora hay más trabajo. No. ¿Qué pasa, man? Y lo que pasa es que a la gente hay que darle, o sea, hay que comunicarle explícitamente qué es lo que uno está tratando de hacer, que le sobre tiempo. Porque si no se los comunica explícitamente, lo que está implícito es lo que está implícito en el ambiente en todos lados. Justifíqueme el sueldo de esta persona extra porque eso cuesta plata y tiene que estar productivo. Yo estoy de acuerdo con que tiene que estar productivo. Lo que pasa es que una persona ociosa es muy productiva porque está listo para reaccionar cuando un cliente lo necesita. Pero si uno no entiende eso, entonces productivo es que está ocupado y si no lo echan. Entonces esto era el comportamiento del departamento técnico. Veían qué era lo que tenían para la semana, dosificaban y siempre iban medio apretados para que se justificaran todos los sueldos. Lo que hicimos fue instaurar un premio que se pagaba mensualmente, proporcional a las ventas, si podían demostrar que les sobraba 20% o más de capacidad. Y la forma de medir eso, pasamos como por 3 mediciones. Me encargaron a mí, buena tu idea, ahora inventa el sistema. Fantástico. Entonces la primera medición fue un fracaso. No iba para ni un lado. La segunda medición
no la entendía ni yo, hasta que llegamos a una medición mucho más fácil. Y cuando ya logramos hacer esto y empezamos a pagar o sea, solamente con el anuncio, a las 2 semanas no había ni un solo atraso, ni uno. Después de un año de operación, pues esto es una historia antigua ya, después de un año de operación, habían aumentado al doble las ventas y por consiguiente al doble todos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que se tienen que atender. ¿Cuánta gente más había en ese departamento? Menos uno. No había más gente, había una persona más. O sea que cuando tú me haces esa pregunta, yo sí, de acuerdo, pero ¿qué le va a decir a la gente si mide ese tiempo? O sea que si yo me encuentro con un departamento que claramente le está faltando tiempo, la primera reacción no es ir y contratar, sino que yo iría a ver primero qué es lo que están entendiendo. Entonces, para que entiendan que yo, como gerente o dueño de la empresa, veo con muy buenos ojos que le sobre tiempo. Me parece súper productivo que le sobre tiempo. Eso quiere decir que están trabajando muy rápido. Yo no les puedo inventar trabajo para tenerlos ocupados. O sea, el trabajo que hay que hacer hay que hacer. Y en segundo lugar, es mirar también si es que acaso no estarán con métodos de trabajo que les hacen desperdiciar mucha capacidad, o sea, con mala multitarea. Entonces, en el departamento técnico aparte del bono, lo que hicimos fue poner un sistema de control de entrada de órdenes escalonado, o sea, que de pronto pues vienen por olas, ¿cierto? Por ondas. Entonces, a ningún equipo de servicio técnico, porque puede ser una persona o dos personas, dependiendo de lo que hay que hacer, a ningún equipo de servicio técnico le pasamos más de 2 trabajos simultáneos. Y el resto tenía que esperar. El resto de los trabajos tenía que esperar a que uno se desocupara. Se desocupaba y se le pasaba a alguien, hay que se desocupara. Y entonces eso hizo que los trabajos de servicio técnico fluyeran, no sé, 3 veces más rápido que antes. O sea que no es solamente ir y medir, sino que ¿para qué va a medir? ¿Qué le va a decir a la gente? ¿Cuál es la mentalidad que tienen los que dirigen la empresa? ¿Están mirando el sistema como un todo o están optimizando cada parte? Normalmente el gasto operativo varía en un 0, algo por ciento cuando uno contrata a una persona. Y ese 0, algo por ciento trasladado al throughput, que es lo que produce la empresa como un todo, muchas más veces, ¿cierto? O sea que esa es mi respuesta, que se puede Sí, que muchas contestar veces, con números. Sí. sí, muchas veces pasa esto de que ni siquiera tienen un método de trabajo coherente y como les empieza a llegar, digamos, el otro día me pasó en un departamento de ingeniería, claro, saltan de un proyecto a otro y pasa esto, nunca hay tiempo, porque están asignando mal los tiempos y además tampoco los que Mala les siguen, multitarea. Ujú. claro, con multitarea y además tampoco saben que la persona que está esperando el trabajo siguiente se pone a hacer otra cosa porque no le pasan los trabajos y bueno, entonces ahí ya es un caos y es típico. Y si uno mide, están siempre ocupados, claro, porque están haciendo multitareas todo el tiempo porque ellos mismos dicen, si yo no hago nada, no Job estoy ayudando a la security. compañía. Mm, La seguridad en el empleo. Sí. sí, sí, sí. Impresionante cómo
es tan extendida la costumbre de medir lo que no deben medir, incentivar el comportamiento erróneo, y traban la capacidad de las compañías de aumentar su productividad. Ujú. Hay mucho que hacer. Como dijo Eli Borret, ustedes saben que en la Torá, como Eli era judío, bueno, no era tan súper practicante él. Comía sus langostas y sus camarones, tranquilo, no se preocupaba. Pero conocía de judaísmo, entonces un día me explicó, dice, en la Torá, dice, eh, todas las cosas que te dicen que tienes que hacer, dicen, Lipnei Tikkun Olam, creo que dice la frase. Dice, esto es para mejorar el mundo. Y me dice, y el mundo es muy fácil mejorarlo, está tan jodido. No puede ser tan difícil. Y la verdad, si uno mira guerra, ¿no? Las elecciones en nuestros países, bueno, en todo el mundo, quiebra, estas mismas conversaciones a nivel micro, dentro de una misma empresa. Dice, no, pero usted cómo va a justificar esto. A veces no es justificable porque en primer lugar, ¿para qué va a hacer esos planes de capacitación? ¿Por qué no le deja la libertad a cada persona que vaya y decida qué es lo que quiere hacer? Si hay que pagarle el curso, que venga y él justifique, yo quiero hacer este curso por esto, la empresa se lo paga, no hay problema. O mejor todavía, la empresa le da, lo apoya, pero usted también paga una parte. ¿O acaso esto solamente es interés de la empresa? ¿Por qué viene este señor? No sé, estoy inventando. Entonces ya no necesitamos una persona que es como el Ministerio de Educación de la empresa, que es la que planifica y se encarga de decirle, usted va a aprender esto, usted va a aprender esto otro. ¿Y por qué la gente no puede sola ir decidiendo, pero les tienen que abrir? Y también hay que ayudar, porque no todo el mundo tiene mucha iniciativa. Entonces, más bien, casi nadie tiene mucha iniciativa. Entonces, si uno abre los horizontes, abre el espacio, entonces estimula más creatividad en ese sentido. Y de pronto es más barato, porque igual vamos a tener que pagar los cursos, ¿sí? Es más barato confiar en la misma oferta y demanda dentro de los operarios, eh, que tener que pagar un sueldo para que organice esta cuestión. Hay capacitaciones que nadie va a estar pidiendo y que en realidad las necesita la empresa, como cómo se administra el sistema como un todo, qué significa esto los buffers, cómo se establecen, dónde se establecen, cómo se miden. Eh, son cosas más, o sea, son sistémicas que no te va a ocurrir a un individuo, a menos que ese individuo sea gerente general. Pero a un ¿Y cómo operario no se le sería? ocurre. Y si ese director pregunta, ¿por qué debería la empresa conocer teoría de restricciones? Porque eso habría que justificarlo también, porque es una de las preguntas que te hacen. ¿Por qué yo me tendría que meter en este mundo? Yo creo que en primer lugar, uno necesita de conocimiento de pensamiento sistémico para manejar las empresas, porque las empresas son sistemas. Esa es la primera respuesta que tengo. Sí. O sea, si necesita una demostración de que la empresa son sistemas, es muy sencillo. Uno basta con que le pregunte, ¿usted tiene alguna duda de que su empresa es un sistema? ¿Usted puede tomar una decisión en una parte de su empresa sin que eso tenga impacto en otra parte del sistema?
en otra parte de la empresa, quiero decir. Probablemente no. Entonces ajusta perfectamente a la definición de sistema. Usted quita alguna parte de su empresa, puede generar el throughput. Si la respuesta es sí, quítela inmediatamente. Estamos ahorrando inversión, gasto. No es problema. Pero si no puede, entonces ahora ya está entendiendo lo que es un sistema. ¿Le sirve que de enero a abril trabaje un tercio de la empresa, de mayo a, no sé, agosto, otro tercio de la empresa, de septiembre a diciembre, otro tercio de la empresa, y a final de año vamos facturando? No, porque la empresa no funciona aditivamente, funciona como un todo por las interacciones. Entonces, bueno, ahí la primera respuesta es: usted necesita pensamiento sistémico para administrar la empresa. Y disculpe que se lo mencione así, pero esta empresa, igual que muchas otras, la gran mayoría, primero yo creo que no saben lo que es pensamiento sistémico, y si lo saben no están tomando decisiones con ese razonamiento de pensamiento sistémico. Y después viene, entonces ya, listo. O sea que estoy convencido, necesito pensamiento sistémico. El cómo aplicamos pensamiento sistémico, entonces tiene varias alternativas. En mi opinión, teoría de restricción es la mejor por lejos. De hecho, dentro de las vertientes de pensamiento sistémico hay algunas que son contradictorias con los principios de teoría de restricciones. Y entonces a mí me hace sospechar que esas andan mal, a pesar de que tienen buenas herramientas que han mostrado buenos análisis sistémicos en el pasado. Por ejemplo, System Dynamics, un cuerpo de conocimiento generado por Jay Forrester, el difunto Jay Forrester del MIT. ¿Cómo se llama? Los seguidores fueron los más famosos: Donnelly Meadows, una señora que es bastante conocida por sus aportaciones en pensamiento sistémico. Tengo por ahí algún paper de ella, desde a qué niveles hay que intervenir y cuáles son los efectos sistémicos de la intervención. Bueno, yo tengo mi opinión. Ella tiene ahí muchos puntos, digo, yo creo que se complicó porque está ignorando una cosa que es fundamental en los sistemas, el principio de simplicidad. Ya perdí el paper donde encontré la famosa frase de: no existe tal cosa como una solución simple para un problema complejo, que era uno de los principios de pensamiento sistémico de MIT. Y yo dije, okay, me dicen esto, entonces hasta ahí llego con el interés de seguir profundizando en esto. Pero le dediqué bastantes horas a ver los proceedings y videos de las conferencias del SDM, que es de la conferencia de pensamiento sistémico de MIT, y de varios años. Mire. Luego tiene otras personas más. Peter Chuckland, en la Universidad de Lancaster, tiene una versión más simplificada de System Dynamics, pero son más o menos parecidos. Entonces yo ahí tampoco. Ahora está John Seton, de Reino Unido también, que tiene un método que se llama Vanguard Method. El Vanguard Method es para servicios y que lo he usado mucho con call centers y otros servicios estatales de ese tipo. Housing, otras cosas así que lo contrataron. Y yo no conozco
en detalle Vanguard Method, cuáles son sus herramientas de diagnóstico para buscar soluciones y eso. Pero de todas maneras uno escucha a John Seddon y a mí me encanta escucharlo. Y uno dice, perfecto. Este hombre habla de simplicidad, no se ande por la rama, esta cuestión es concreta. Me gusta. Pero dentro de todas las alternativas, ¿cuál es la mejor? Pero por lejos. Yo creo que la más sistematizada, la más clara, la más concreta es teoría de restricciones. Tiene los principios, simplicidad, se pueden eliminar los conflictos, las personas, o sea, no culpa a las personas, busque primero conflictos sistémicos y nunca diga ya sé, o sea, siempre se puede mejorar mucho más. Principios, después herramientas, los procesos de pensamiento, las capas de resistencia, las preguntas de la tecnología, los cuadrantes del cambio. Bueno, después se agregaron los pasos para seguir desarrollando sobre hombros de gigante. Herramientas. Y después aplicaciones. O sea, son 3 capas. Y yo pensando en esto, fui a mirar para comparar y vi que en muchas otras disciplinas pasan las mismas cosas. O sea, tienes set de principios, herramientas y aplicaciones. En física, por ejemplo, las leyes de física se expresan cualitativamente, pero después tienes herramientas. Entonces, el cálculo diferencial, por ejemplo, es una herramienta. Y con eso se pueden desarrollar aplicaciones. Entonces, ahí están los cohetes que van al espacio, por ejemplo. Y si me preguntan entonces, ¿por qué teoría de restricciones? Pues tú puedes elegir, hay un menú. Pues yo creo que esa es la mejor. En fin. Bueno, entonces, yo creo que se puede dar una respuesta a la pregunta de, ¿se puede justificar con números la contratación de una nueva persona? Yo creo que siempre se puede. Lo que pasa es que no hay que hacer un cálculo exacto. Acuérdense que Throughput Accounting o contabilidad Throughput no es un sistema de contabilidad. O sea, el nombre de contabilidad ahí en esos términos, esa frase, solamente confunde. Es un método para estimar la dirección que van a tomar los resultados a partir de ciertas decisiones. De eso se trata. No se trata de estimar el resultado, se trata de estimar la dirección que va a tomar el resultado. Y entonces decidir si uno va por ese camino o va por otro. Que eso es tomar decisiones. Podríamos decir que la contabilidad tradicional es historia y lo que busca la contabilidad de throughput es la tendencia, digamos, cuáles, digamos, las acciones que tenemos que tomar para mejorar. Exacto, y la contabilidad tradicional te va a seguir midiendo. Claro. Bueno, ahí podemos entrar a discutir si conviene tener una contabilidad tradicional paralela que no la paralela en negro, sino que me refiero calculando los inventarios de forma distinta para no distorsionar también esas decisiones. Pero eso es para otro día. Oigan, interesante el tema, pues. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Siempre está esta duda y todo se puede medir. Yo creo que no todo se puede medir con un número exacto. Pero eso no significa que uno no sepa para dónde va la cosa. Y eso es muy bueno, pues todavía seguimos siendo seres humanos. La inteligencia artificial yo creo que no tiene sus límites. Listo. Muchas gracias. Y nos vemos próxima semana, misma hora, en el mismo canal. Ok, muchas gracias. Buena semana a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz semana, un abrazo.